Hola, queridos niños. En el video anterior exploramos el diseño del santuario y vimos que este estaba compuesto por tres espacios principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de estos espacios albergaba muebles con funciones muy importantes para los judíos. Y lo más asombroso es que cada uno de ellos señalaba la obra redentora de Cristo Jesús. Hoy vamos a conocer más de cerca estos elementos. Imaginen que estamos caminando hacia el tabernáculo en el desierto, llevando un corderito para ofrecerlo en sacrificio. Lo primero que encontramos al acercarnos al santuario es el atrio. Allí se hallaba el altar de bronce, donde se realizaban los sacrificios de animales y se quemaban todas o algunas de sus partes. Este altar era fundamental, ya que todo lo que se hacía en el santuario dependía de él. Veamos por qué. 1. La sangre de los animales sacrificados en el altar se aplicaba, según la ocasión, sobre el velo, el propiciatorio o el altar de incienso. 2. El fuego utilizado en el altar de incienso provenía del altar de bronce. 3. Incluso el fuego de las lámparas en el santuario provenía del altar de incienso. Esto muestra lo central que era el altar en el santuario. En cuanto al plan de salvación, el altar era el lugar donde el pecador ofrecía una ofrenda para que, mediante ciertos rituales, su pecado fuera transferido al santuario y así pudiera recibir el perdón. El altar recordaba a los israelitas dos cosas fundamentales. 1. Su condición de pecadores y 2. Su necesidad y esperanza de un Salvador. El hecho de llevar un animal inocente para ser sacrificado les recordaba a los israelitas que, debido a su pecado, una criatura inocente debía morir en su lugar. A su vez, esto les hacía pensar en su necesidad de un Salvador que los librara del pecado y de la muerte. Esta necesidad se convertía en una esperanza viva de redención. Hoy en día, el altar como tipo de la cruz nos recuerda lo mismo. Como pecadores, necesitamos un Salvador que nos limpie del pecado y nos libere de la condenación. Jesús, el Cordero de Dios que no conoció pecado, murió en la cruz por nosotros, cargando con nuestras culpas para darnos vida eterna. La cruz fue el altar donde se ofreció el sacrificio perfecto para erradicar el poder del pecado sobre la humanidad. Otra lección que podemos aprender del altar es que al estar a la entrada del tabernáculo, visible para todos, nos recuerda que cuando Jesús murió en la cruz, hizo lo necesario para que todas las miradas se dirigieran hacia Él. Hebreos 12:2 nos dice: Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mirar a Jesús significa vivir siempre con el deseo de agradarlo, sabiendo que su amor fue tan grande que murió para darnos vida eterna. También significa que Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, y que lo más importante para nosotros debe ser honrarlo mediante el estudio de su palabra y la oración. Mirar a Jesús es aceptar que estamos manchados por el pecado, que nuestras acciones sin Él nos llevan al mal. Por lo tanto, necesitamos un Salvador que actúe en nosotros, haciéndonos capaces de obrar el bien para Dios y para quienes nos rodean. Solo mediante el poder de Cristo podemos vencer el pecado. Sin duda alguna, el altar del sacrificio, al igual que la cruz, es un lugar donde el pecador encuentra el verdadero sentido de su vida. En la cruz nos postramos reconociendo nuestra culpa, pero también encontramos esperanza y paz. Que Dios los bendiga, niños. ¡Hasta pronto!